¿Qué tal? Mis causas, mis baterías, toda mi gente brava del Perú. Su pata, su choche, su YouTube de confianza aquí, listo para soltarles un chismecito, una historia que, a su mare, les va a inflar el pecho más que a paloma en celo. Pónganse cómodos, sírvanse su Inca Kola heladita, que esta vaina está más picante que un ají limo recién cosechado. La historia de hoy, mis reyes, no es cualquier cosa, no. Es la historia de cómo nuestro vecino del sur, ese que se cree la última chupada del mango, terminó llorando lágrimas de pisco. Del malo, obviamente. Por la pura envidia que le tienen a nuestro Perú, a nuestro turismo de oro. Así que, sin más floro, arrancamos con el drama. Francamente, hay que decirlo, la envidia que le tienen a nuestro Perú es una cosa seria. La historia que les voy a contar es la de un gerente de hotel chileno, un tal Sebastián, y su dolorosa caída en la cuenta de por qué nosotros, los peruanos, hemos trazado un camino de éxito mientras ellos repiten los mismos errores, una y otra vez. El turismo, mis patas, está en una encrucijada, un punto de quiebre nunca antes visto en Sudamérica. La nacionalidad de los turistas que recibes ya no solo define tus ingresos, no, causa. Define el alma de tus ciudades, el ambiente de tu país. Si te vendes barato solo por llenar las arcas, por ver números bonitos en un Excel, lo que te espera no es prosperidad, es un desastre con todas sus letras. Y en este preciso momento, en el año 2025, Chile y Perú son el agua y el aceite, el día y la noche, el ceviche bien hecho y... bueno, esa cosa que ellos intentan hacer. En Santiago, en un hotel de esos que se creen 5 estrellas en el corazón de Providencia, trabajaba nuestro protagonista, Sebastián. Un tipo, que me entiendan, medio, apitucado, de esos que estiran la S al hablar y juran que Chile es la Inglaterra de Sudamérica. Sebastián, el pobre, había puesto todas sus esperanzas en un anuncio del gobierno chileno en septiembre de 2025. Una política desesperada, manjas. Para salvar una industria turística que se caía a pedazos por la recesión y la inseguridad, el gobierno anunció con bombos y platillos que reabriría las puertas de par en par al turismo depredador. Facilidades, promociones, casi que les pagaban por venir a esos grupos gigantes de viajeros de bajo costo, a esos que buscan la juerga barata y nada más. El hotel de Sebastián, enfocado en extranjeros, vio esto como una bendición. Uf, compadre. Ahora sí la hacemos, pensó Sebastián. La masa de turistas es enorme. Con que vengan ellos, se acabó el problema de las habitaciones vacías. Esa, mis causas, era la opinión de toda la industria hotelera chilena. Un consenso de ciegos guiando a otros ciegos. Y claro, al principio, la cosa funcionó. ¡Pum! El primer mes, las reservas se dispararon. Los buses de turismo, uno tras otro, se estacionaban frente al hotel como si fuera un paradero de combi. El lobby, antes un espacio elegante y tranquilo, ahora parecía el mercado central en vísperas de Navidad, un hervidero de gente gritando, con parlantes a todo volumen. Los números en el informe de gestión subían y subían. Sebastián, iluso, creyó que por fin había llegado la primavera, el renacimiento de su negocio. Pero, como dicen por ahí, la alegría de pobre dura poco. A mediados de octubre, la cruda realidad le metió un combo en plena cara, un lapo que lo dejó viendo estrellas. Esa mañana, doña Eliana, la jefa de limpieza, una señora con más años en el hotel que los muebles, lo arrastró del brazo hasta el 7º piso, con una cara de desesperación que partía el alma. Señor Sebastián, por favor, venga a ver esto. Dígame si esto es decente, le suplicó, con la voz quebrada. Lo llevó a la habitación 723. La puerta se abrió y un olor nauseabundo, una mezcla de alcohol barato y vómito, los golpeó. Lo que vieron fue un campo de batalla. Un grupo de esos turistas estrella acababa de hacer check-out, dejando tras de sí un caos total. La alfombra, una vez de un color crema elegante, estaba manchada con pisco derramado, pisoteada, con restos de comida chatarra incrustados. El desagüe del baño, atascado con quién sabe qué porquería, había provocado un pequeño aniego de agua sucia. Y lo peor, mis causas, dentro del hervidor eléctrico, habían intentado calentar una sopa instantánea. Un asco total. Lo que más le dolía a doña Eliana, y se le notaba en los ojos llorosos, es que este no era un caso aislado. Era la norma en todo el bendito piso. Para poder limpiar esto antes de que llegue el siguiente bus, explicó con frustración, mis chicas y yo estamos sacándonos el ancho. La chamba nos está reventando.
Las horas extras no alcanzan para cubrir los costos de reparación y reposición. Nos están destrozando el hotel, señor. Pero la catástrofe no terminaba ahí. El efecto dominó recién comenzaba. Unas horas más tarde, el gerente de recepción, un joven llamado Matías, se acercó a la oficina de Sebastián con cara de funeral. Jefe. Tengo pésimas noticias. El señor Harrison, el ejecutivo gringo que venía todos los meses, acaba de cancelar todas sus reservas para el próximo año. Sebastián sintió un frío recorrerle la espalda. El señor Harrison era más que un cliente VIP, era un pilar, un cliente fiel que valoraba la tranquilidad y el buen servicio del hotel. La razón de su cancelación, enviada en un correo electrónico cortante y directo, fue como un puñal. Demasiado ruido, decía. El restaurante a la hora del desayuno parece una batalla campal. La gente se abalanza sobre la comida, gritan de mesa a mesa. Esto ya no es un lugar donde se pueda descansar. Además, para ser honesto, Santiago ya no se siente seguro. Me han recomendado que para mis negocios en la región, la mejor opción es ahora Lima. Me dicen que la calma en San Isidro y la gastronomía son de otro planeta. Probaré suerte allá. ¡Sas! En toda la cara. No era solo el hotel, era Santiago entero el que se estaba pudriendo. Los lugares que antes eran el orgullo de la ciudad, como el Paseo Ahumada o el barrio Bellavista, se habían transformado. Las calles, ahora, estaban invadidas por hordas de compradores de baratijas. Muchas de las pequeñas tiendas de diseño local, esas con alma, habían quebrado, incapaces de pagar los alquileres inflados por la especulación. En su lugar, puras farmacias y tiendas de souvenirs de mala calidad, todas orientadas a ese turismo chicha. La cultura de los cafés sofisticados de Santiago, de la que tanto se jactaban, había sido ahogada por una marea de gente ruidosa que solo buscaba la foto para Instagram. Sebastián se sentía impotente, un capitán viendo cómo su barco se hundía. Los ingresos brutos eran altos, sí, pero las ganancias eran una miseria. ¿Por qué? Porque esos grupos turísticos solo consumían paquetes de bajo costo, obligando al hotel a bajar sus precios hasta el suelo, mientras los costos de mantenimiento y la tasa de renuncia de su personal se disparaban al cielo. Su gente estaba harta. En una de esas noches de insomnio, con la oficina vacía y el eco de la música reggaetonera de algún bar cercano metiéndose por la ventana, Sebastián, ahogado en su desesperación, navegaba por internet sin rumbo fijo. De pronto, se topó con un reportaje de una prestigiosa revista internacional. El titular lo atravesó como una lanza: el milagro peruano. ¿Por qué los viajeros de élite ahora eligen Perú en lugar de Chile? Cada palabra le dolía, le quemaba. A su mare, que roché para él. El artículo señalaba que en 2025, el número de turistas europeos y norteamericanos visitando Perú había batido todos los récords históricos. Picado por la curiosidad y el masoquismo, Sebastián hizo clic. Lo que leyó lo dejó boquiabierto, en shock. Descubrió una verdad que, en su burbuja de arrogancia chilena, se había negado a ver. El turismo peruano, mis causas, había pasado por su propia crisis años atrás, una transformación dolorosa, pero ahora estaba cosechando los frutos de haber tomado el camino correcto. El reportaje analizaba con detalle la situación actual de nuestro país. Perú no es que no se haya visto afectado por las presiones del mercado masivo. Claro que sí. Hubo un momento en que la tentación del dinero fácil, del turismo de cantidad sobre calidad, estuvo sobre la mesa. Pero el Perú, valiente, dijo no, gracias. Esa decisión, al principio criticada, los obligó a tomar una ruta más difícil, pero, a la larga, la única correcta: la diversificación y la sofisticación. La apuesta por la calidad. Sebastián miraba los datos y las entrevistas en la pantalla de su laptop y no podía creerlo. La estructura de nuestros visitantes era la envidia de cualquiera. ¡Qué salud! ¡Qué equilibrio! Perú ya no dependía de un solo mercado gigante y volátil. En su lugar, el crecimiento venía de turistas japoneses, coreanos, y un flujo impresionante desde el sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, Filipinas. Y ni hablar de los europeos y gringos. Viajeros de larga distancia, con alto poder adquisitivo, atraídos por la fama de nuestra gastronomía, el boom gastronómico que puso a Lima en el mapa como la capital culinaria del mundo, y por la seguridad y calidez que se respira en zonas como Miraflores o San Isidro. Adiós a la pesadilla del todo incluido, barato, citaba el artículo a un experto. Sin la competencia destructiva de los tours de bajo costo, el turismo en el Perú había vuelto a su esencia. Ya no se trataba de llenar buses,
sino de crear experiencias. Las imágenes lo decían todo. En Cusco, los turistas no solo se tomaban la foto cliché en Machu Picchu, participaban en clases de cocina andina, aprendían a tejer con artesanos locales. En las calles de Barranco, no veía sordas corriendo, sino parejas disfrutando de un café de especialidad, visitando galerías de arte, sintiendo la vibra bohemia y cultural del distrito. El artículo hablaba de la experiencia de tomar un pisco sour, uno de verdad, pues, causa, en un bar con historia, escuchando buena música. No esa bulla infernal que tenía Sebastián bajo su ventana. El reportaje destacaba cómo los turistas de calidad ya no solo buscaban el Larcomar o las líneas de Nazca. Se aventuraban al norte a disfrutar de las playas, a la selva a explorar la Amazonía. Se metían a los mercados a probar frutas exóticas, a conversar con la gente. ¿Por qué? Porque sin la interferencia de esos grupos masivos y homogéneos, el Perú había logrado conservar lo más valioso que tiene, su autenticidad, su cultura viva, su calor humano. Esa es la cura que busca el viajero moderno, agotado del estrés del primer mundo, concluía el artículo. Un viaje que te sane el alma, no que te la reviente más. Sebastián terminó de leer y sintió un sabor amargo en la boca. Una mezcla de vergüenza y envidia. ¡Qué palta! Recordó cómo, años atrás, muchos en Chile se burlaban. Decían que Perú, al apostar por la gastronomía y la cultura en vez del turismo masivo, se iba a morir de hambre. El turismo peruano está acabado, vaticinaban los expertos de su país. Y ahora, miren pues. Resultó que esa crisis fue la mejor oportunidad para el Perú. Porque la reducción de la cantidad obligó a una mejora exponencial de la calidad. El famoso boom gastronómico, liderado por visionarios como Gastón Acurio, no fue solo sobre comida, fue una estrategia de Estado para revalorizar lo propio, para venderle al mundo una experiencia única e irrepetible. Lenta al principio, pero con una visión a largo plazo que ahora pagaba con creces. Mientras tanto, Chile, su Chile, por perseguir las cifras a corto plazo, por la desesperación de un par de puntos en el PBI, había reabierto la caja de Pandora. Estamos inyectándonos veneno para calmar el dolor, murmuró Sebastián en la soledad de su oficina. La voz le salió ronca, cargada de una tristeza profunda. Admiramos la paz y el éxito de Perú, pero olvidamos que ellos llegaron ahí después de rechazar la tentación del dinero fácil, después de años de trabajo duro y consistente. El contraste era brutal, era un knockout. El turismo en Chile se había vuelto sucio, caótico, peligroso. Estaba espantando a los turistas de calidad y, peor aún, a sus propios compatriotas que ya no reconocían sus ciudades. Mientras tanto, Perú, aunque había renunciado a un mercado masivo, se había ganado el respeto y la billetera de viajeros internacionales más cultos, más respetuosos. Y lo más importante de todo, había mejorado la calidad de vida de su propia gente. Al día siguiente, Sebastián llegó a la oficina con los ojos rojos de no dormir, pero con una claridad mental que no había tenido en años. Tomó una decisión. Una decisión valiente y arriesgada. En la reunión de gerencia de esa mañana, ignoró por completo el informe de ingresos del mes. En su lugar, proyectó en la pantalla un nuevo plan estratégico, un documento que había redactado durante la madrugada. Señores, no podemos seguir así, dijo, mirando a los rostros cansados de sus colegas. A partir de la próxima temporada, vamos a reducir drásticamente la cuota de recepción de grupos de bajo costo. Vamos a reinvertir esos recursos en mejorar la calidad de nuestro servicio, en capacitar a nuestro personal y en recuperar a los clientes que hemos perdido, los viajeros de negocios y los turistas independientes de alto valor, esos que sí aprecian lo que ofrecemos. Los ingresos van a caer temporalmente, y va a ser doloroso, admitió con una honestidad brutal. Pero si no hacemos esto ahora, la reputación de nuestro hotel, y francamente, la imagen turística de todo Chile, se va a ir al diablo para siempre. Miren a Perú, carajo. Ellos nos demostraron que este es el camino. Un camino donde se puede ser rentable y digno al mismo tiempo. Un silencio de tumba se apoderó de la sala de reuniones. El gerente de finanzas ya estaba abriendo la boca para protestar, para hablar de números y metas. Pero antes de que pudiera decir nada, doña Eliana, la jefa de limpieza, que había sido invitada a la reunión, levantó la mano. Se puso de pie, con los ojos enrojecidos por la emoción. Señor Sebastián, dijo con la voz firme, yo estoy de acuerdo. Mis chicas y yo queremos volver a sentirnos orgullosas de nuestra chamba. Queremos volver a entregar una habitación impecable a un huésped que la valore. Queremos que este hotel vuelva a ser, filete, no el chiquero en el que lo están convirtiendo.
El camino no iba a ser fácil, ¿qué va? Cambiar una mentalidad tan arraigada en el volumen, en el número fácil, tomaría tiempo y mucho sacrificio. Pero Sebastián, por primera vez, se sintió como un verdadero líder. Porque entendió que la esencia del turismo no es vender productos baratos como si fueran salchichas. Es exportar la cultura, la hospitalidad y la dignidad de una nación. Nuestro Perú, mis causas, ya nos había dado la lección. Había demostrado cómo mantenerse firme en medio de la tormenta y construir un camino propio, un camino del que todos nosotros, cholos de oro, nos sentimos orgullosos. Ahora, le tocaba a Chile decidir si querían seguir cavando su propia tumba o si, por una vez, aprendían del hermano mayor.